Bueno, pues seguimos con más aquí en Metrópolis FM y el día de hoy nos vamos a poner internacionales porque vamos a platicar con un integrante de la banda llamada Automático que están presentando un nuevo álbum. Bueno, el año pasado estrenaron un nuevo álbum y el día de hoy me encuentro con Cristian de Automático. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, cuéntame, ¿están ustedes en México? ¿Están yendo y viniendo? ¿Están ahorita en Chile? ¿Tienen de base México? ¿Cuál es su forma de trabajar? Estamos yendo y viniendo. Seguimos viviendo en Chile, pero visitamos harto México. De hecho, ahora en abril es nuestra tercera visita oficial como banda. Y hemos también visitado México también por separado, también en el mismo contexto, pero no en gira. Ok. Platícanos de Automático. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué tocan? Entiendo que es un trío. ¿Quiénes son los demás integrantes? Platícanos un poco. Bueno, somos un trío de rock alternativo, diría yo, que es como la parte que más nos define. Y yo soy el vocalista, quien escribe las canciones también, la letra principalmente y las melodías. Uh-huh. Toco guitarra acústica y también está Camilo por otro lado, que es el guitarrista principal, el otro compositor y tecladista, y Nicolás, que es el baterista, también compositor y también corista del proyecto. Y nada, estamos cumpliendo 10 años con la banda. Ajá. Y el año pasado, como bien dices tú, lanzamos nuestro segundo disco que se llama Museo. Así que es un poco un repaso acerca de los fantasmas del pasado que uno va encapsulando para revisitar en algún momento todo lo aprendido. Ok. ¿Por qué se llama el álbum Museo? ¿Por qué decidieron irse por ese nombre? Mira, la verdad es bastante fortuito el término museo. De hecho, se lo terminó dando un amigo que en algún momento lo mencionó cuando lo estaba explicando yo de que iba el disco. Ajá. Dijo, es como un museo, y nos quedó dando vuelta y en algún momento lo tildamos así. ¿Y por qué se le imaginó esto? Es porque yo le decía un poco que lo que quería hacer, lo que quería contar con este disco era un montón de vivencias que había tenido yo que para mí habían sido bastante dolorosas. La muerte de mi padre, la muerte de mi primer gato, también con el que conviví más de 10 años. También la incertidumbre como del futuro o de la vejez también, que te lleva a pensar que te vaya a quedar solo, etcétera. Y son como todas estas pequeñas fotografías medias dramáticas de la vida y cuestionamientos que, si bien a veces uno con terapia las puede llegar a superar, uno no las olvida. O sea, son cosas que uno aprende a sobrellevar, pero no son cosas que se borran. Entonces era un poco dejar estas fotografías o estas piezas de arte, digamos, como que estuvieran en un gran museo, en una exhibición permanente donde uno, claro, puede ir y revisitar esos momentos, recordar lo duro que fueron, pero es eso, son parte de tu historia nomás. Oye, siendo estos momentos, como tú decías, de pérdida, ¿cómo es de repente volver a esos momentos cuando tocas una canción que a lo mejor en cierta etapa de tu vida estabas sufriendo, estabas pasando por algo complicado? ¿Cómo es verlo a la distancia cuando estás en un show y manejar esas emociones? Porque seguramente te vienen recuerdos fuertes a la mente, ¿no? Sí, yo siento que el ejercicio de hacerle canciones a esos momentos también te lleva un poco como a sentir que le estás rindiendo como un tributo a ese momento, y cuando las reescuchas, a mí me pasa que recuerdo esos momentos, sí me da algo de nostalgia y cosas así, pero también pongo en valor lo que he logrado hoy en día, ¿cachai? O sea, si bien son momentos dolorosos, pero son momentos dolorosos que con trabajo uno los ha podido superar y sobrellevar. Entonces, ver en el punto en que partiste hasta el punto en el que estás y también es una reflexión bastante más positiva, siento yo, al momento de reescuchar estas canciones. Entonces, no deja de ser nostálgico, pero también habla de que ha pasado el tiempo y de que uno ya no es eso o ya lo aceptó. Oye, el sonido de la banda hace mucha referencia a música de los 80, por ahí escucho algunos sintetizadores, escucho también algunas referencias a los 90. ¿Cuál sería la esencia musical de Automático? Mira, para este nuevo disco, yo siento que es un nuevo planteamiento de lo que es la banda. El primer disco era mucho más
una ensalada o un mix de mucha influencia. Y para este disco sí, uno de los conceptos mayores que tuvimos fue este rock alternativo medio noventero, donde podemos meter en el saco a The Cranberries, los Smashing Pumpkins, pero más como este concepto del dolor a través de la música. Y claro, en una clave que obviamente uno podrá inspirarse en la mayor cantidad de referentes angloparlantes, pero nunca vaya a terminar sonando así. Entonces termina quedando un sello muy latino y que a lo mejor se podría emparentar con artistas que también desarrollan algo mucho más nostálgico, que es como la música que hacía, no sé, Zoé, o lo que hace Siddhartha, Camilo VII, que son artistas que son bien como melancólicos en la forma en que expresan la música. Sí. Y creo que esa sensación también es una sensación muy noventera. Yo me acuerdo que los 90 para mí fue cuando tuve entre 1 y 10 años. La recuerdo con harta nostalgia. Es muy raro eso. Yo creo que es por toda esa onda. No sé, yo tenía una hermana mayor que escuchaba grunge, entonces además que por ese lado iba. Oye, hablando de las referencias, hablando de la música, hacer algunas referencias a bandas mexicanas, pero en Chile, ¿qué está pasando actualmente en la escena, a lo mejor alternativo, independiente? ¿Cómo está? Porque vemos que hay como una fusión de muchos géneros, pero ¿qué está pasando en particular en Chile? ¿Cómo está la escena independiente? Mira, la escena en Chile somos un país que produce mucha música. Justamente hoy día lo hablaba con una amiga, que producimos mucha música de muchos estilos y no tenemos tanto público para tal cantidad de música. El urbano, obviamente, como en muchas partes de Latinoamérica y América en general, o el mundo, pega muy fuerte. Pero por el otro lado, la parte más alternativa es una especie de mix que va desde el rock, mezclándolo a veces con incluso música mucho más electrónica, o incluso incorporando elementos más urbanos en general. Entonces viene ecléctico. Uh-huh. Ahora, en el lado más indie, como más popular, existen bandas que están más cercanas al lado del shoegaze o el dream pop, que tienen una connotación más importante. Hoy en día también está bastante de moda bandas que están desarrollando el spoken word. No sé si se menciona, se pronuncia de esa manera, pero es como música que puede ser de diferentes estilos y la persona como que recita sobre ella. Claro. Y eso está funcionando harto en Chile, entonces como que somos una cuna de creación musical y de experimentación bastante interesante. O sea, generalmente se está creando nuevos sonidos y existe corriente para eso. Pero hay harto alternativo acá, sobre todo en el lado de crear bandas. Oye, yo siento que hoy en día, bueno, no sé, yo llevo ya rato en la radio, pero pues antes la radio decía y te ponía las propuestas musicales, ahora son las plataformas. Y hay muchísimas propuestas y muy buenas. Y luego a veces siento que les falta difusión porque son tantísimas y muy buenas que a veces no hay tiempo para escucharlas todas. En su caso, ¿cuál ha sido su estrategia para llegar a más oídos? ¿Cómo están difundiendo su música más allá de las plataformas? Mira, la estrategia que hemos estado ocupando en el último tiempo es de tocar y de vincularse. Okay. Que yo creo que eso es lo más importante para los artistas. Siento que hoy en día estamos súper, hiper, mega conectados con todo. Sí. O sea, con las redes sociales y todo esto, y a veces eso también te hace un poco aislarte. Y tener la sensación de que conoces a todo el mundo, pero a la vez eso no es real. Claro. ¿Cachai? Entonces, como llevar a conocer a uno a las personas, creo que ha sido como una de las estrategias que más nos ha mantenido como constantes en esto, generando movimiento de manera mucho más gradual, pero mucho más sólido, como generando como una trayectoria o generando validación en el tiempo. Entonces, las presentaciones en vivo, vincularse con músicos, participar en ferias musicales, estar presente es parte de una de las principales estrategias. Claro. Obviamente, crear música y estar constantemente con esa inquietud y difundiéndola, haciendo prensa, no sé, creando contenido también para el público, también es algo importante que hoy en día se desarrollar.
pero creo que el 1 a 1 también es algo que queda mucho más sólido en el tiempo que ver simplemente una publicidad de Instagram o de otra plataforma. Oye, hablando de tecnología, Cristian, hablando de las plataformas y todo esto, ¿ustedes qué opinan de la inteligencia artificial? Pero de que hay ciertas bandas que a lo mejor lo están incorporando, no en todo como tal, como para generar música, porque sería algo muy vacío generar una canción por inteligencia artificial. Pero ¿qué opinas de incorporarla en ciertos procesos? Yo creo que todas las herramientas son útiles en la medida que se ocupen de manera responsable. Como bien dices tú, hacer por completo algo y quitarle el componente humano, creo que ahí está el mayor error, porque finalmente las canciones o el arte en general son expresiones humanas. Uh-huh. Entonces es difícil que una máquina pueda a lo mejor representarte, porque yo no dudo que una máquina pueda crear algo de buena calidad, sobre todo porque está inspirada en miles de cosas que son muy buenas. Pero, por ejemplo, para mí, cuando yo escribo una letra, esa letra me representa en cada una de sus palabras. Sí. ¿Cachai? Entonces, lograr que otra cosa, o incluso no nos pongamos en el lado de la inteligencia artificial, incluso como encargarle a otra persona que te haga una canción, ponte tú. Es muy difícil que ese resultado sea un resultado propio 100%, como desde el alma, ¿cachai? Entonces, creo que es válido utilizarlo, pero con responsabilidad, incluso claro. El tema de los chats, como el ChatGPT o Gemini y todas esas cosas, creo que son útiles para cosas más triviales. De repente uno lo puede ocupar como ayuda a memoria, sí. Pero cada uno va a encontrarle un uso, yo creo, correcto. Yo no en ningún caso lo diría no debería hacerse, porque finalmente siempre ha sido así. O sea, el desarrollo humano es parte de negar en una primera instancia el avance tecnológico y después tenés que incorporarlo nomás, pues si el avance no se va hacia atrás porque a la gente no le gusta. Entonces es mejor tratar de ocuparlo de manera estratégica y con cuidado. Oye, volviendo a lo nuestro, lo que nos tiene aquí sentados platicando el día de hoy, Cristian, hablando del álbum Museo, fíjate que escuché el álbum y la canción que me gustó más del álbum fue la canción, el track número 3, Tú y Yo y Otra Dimensión. Me gustó mucho cómo empieza el ritmo, esa vibra que prevalece en todo el álbum de nostalgia. Pero esa canción algo tiene que me gustó mucho, la disfruté mucho. Fue mi favorita del álbum. Qué genial. En realidad es un sonido, creo que ya comienza a tomar cierta forma, como bien decías. En este álbum ya están buscando como un sonido más propio, ¿no? Decías que al principio tenían varias sí. Influencias, pero es justo eso. ¿Hacia dónde va la banda? ¿Qué es lo que viene después de Museo? ¿Vienen tocadas? ¿Quieren todavía consolidar más el sonido? Probablemente vayan a estar experimentando con otros géneros. ¿Hacia dónde van ustedes en la parte creativa? Mira, hoy por hoy estamos, de hecho, componiendo un nuevo disco que sería nuestro tercer disco, ahora mucho más cerca de lo que fue el segundo. Uh-huh. Y creo que este nuevo disco, las nuevas temáticas de las canciones, son un poco, son menos desde mí hacia alguien más. Ajá. Sino que son canciones que hablan de dos personas, que pueden ser amistades, que hablan en conjunto. Entonces hay un cambio de lenguaje o una evolución en el lenguaje o de la temática, que es algo importante. Y a nivel musical, sí creo que en el disco Museo logramos hacer muchos acercamientos a este espíritu, como dices tú, más nostálgico, mucho más a lo mejor maderoso, con cuerdas más acústicas de repente, o incluso en esta canción que mencionas, Tú y Otra Dimensión, que tiene un cello de repente sonando. Entonces yo creo que va para ese lado, como un rock mucho más folk, okay, mucho más tranquilo, con canciones totalmente dedicables, más que las que son de automático de Museo, que son mucho más de vivencias personales y de cómo con las que llegamos a conectar con las personas cuando la gente le pasó algo similar. ¿No te da la impresión que de pronto como que incluso
las temáticas de lo que se está hablando en la música, siento que hace algunos años era como mucha diversión y pasarla bien y muy positivo. Y siento que ahora estamos yendo, esta generación está yendo otra vez hacia lo reflexivo, ser un poco más introspectivos, hablar de estos temas también nostálgicos. Siento que estamos yendo hacia allá. Esto que ustedes están usando, estos recursos emocionales, ¿es porque así lo están viendo en general o porque nace desde ustedes? Porque lo veo que son varias agrupaciones, varias bandas que están yendo como, digamos que a bajarle la velocidad a los beats y ahora vamos a profundizar y a tranquilizarnos un poco. Sí, o sea, creo que en mi caso principalmente, que soy quien escribe, tiene que ver un poco con la edad, ¿cachai? Empezar a pasar de los 20 a los 30 también es un cambio importante, y así como de los 30 a los 40 en general. Entonces son momentos como para tranquilizarse y como para reparar en cosas más importantes, que son las que te acompañan toda la vida. De acuerdo. Entonces yo creo que sin duda puede que exista un movimiento, y creo que está muy heredado de toda la reflexión que se pudo haber tenido durante los años de pandemia. O sea, claro, la pandemia ya fue hace varios años, y como que la olvidamos o tratamos de hacer nuestra vida como si no hubiera ocurrido, y sí nos marcó a todos mucho. O sea, pasar de estar totalmente, entre comillas, libre, a tener que estar encerrado, a volcar toda tu vida a las redes sociales o a los videojuegos, a las transmisiones de podcast, etcétera, te hace un poco empezar a echar de menos este contacto humano y empezar a pensar en cosas más como que has perdido en el tiempo, porque son estos vínculos, los vínculos humanos, claro, la incertidumbre de la vida también. Entonces creo que todos llegamos a una reflexión a lo mejor similar, y por eso mismo eso se está volcando a canciones nuevas que hablan un poco de eso, que son cosas que te acompañan. O sea, los momentos a lo mejor felices son momentos de repente más fugaces, pero el sufrimiento, la reflexión, todo ese tipo de cosas son cosas que duran mucho más tiempo que un momento de fiesta, siento yo. De acuerdo. Bueno, pues interesante lo que estamos platicando el día de hoy aquí con Cristian de la banda Automático. Les invitamos a que escuchen el álbum Museo, que ya va a cumplir un año que salió, ahora en marzo. Es un álbum interesante con estos temas reflexivos, estos temas también nostálgicos, y pues un álbum hecho con calidad, y lo pueden encontrar, como les digo, en plataformas de música, Automático, Museo, para que le den una buena escuchada. Vi que ya estuvieron tocando en varias partes de México, que ya estuvieron por acá en Querétaro, estuvieron en Ciudad de México. ¿Cuándo vienen para acá, para León? Cuéntame, Cristian. Para León no te sabría decir con fecha exacta, pero sí vamos a estar las últimas 2 semanas de abril, ahora muy pronto, Ajá. en Ciudad de México y toda esa parte del Estado de México. Okay. Así que de repente puede que salga alguna posibilidad de que vayamos a visitarles por allá, y sería maravilloso para nosotros. Pero sí estamos de vuelta y vamos a seguir visitándoles. Pues mira, cuando vengan para acá, para León, nos coordinamos a través de Anaí de Isla Producciones y hacemos otra entrevista, pues para invitar a la gente, para verlos tocar, para ver qué saben hacer en el escenario, y pues disfrutar de una presentación en vivo de Automático. Súper. Así que pues ya tenemos esa tarea pendiente, y pues háganos saber cuando vengan por acá por León. Muchas gracias. Así será. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos minutos a Cristian de Automático. Saludos a los demás integrantes de la banda. Sí, salud. Diles por favor que por acá les esperamos con gusto en León cuando vengan acá a tocar. Y pues nada, a seguir haciendo música y a seguir compartiendo experiencias, a seguir poniendo los sentimientos al servicio del público para poder sentir y para poder, para poder disfrutar y para poder seguir escuchando más música. Muchísimas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Gracias, seguimos con más aquí en Metrópolis FM. Metrópolis.